Pues después del Mundial en Dinamarca, Noruega y Suecia, y después de la decimotercera posición de las guerreras, vamos a hablar con el seleccionador de España para que nos cuente cosas y para que nos cuente sobre todo cuáles son sus sensaciones después de esta primera gran cita con el equipo nacional. Ambros Martín, seleccionador, buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, según a qué te refieras, si te refieres a lo que es balonmanísticamente y hablando del Mundial, pues evidentemente las sensaciones no son buenas. Y si te refieres pues a cómo lo estamos llevando, pues bueno, a medida que pasan los días y la semana y una vez que ha terminado el Mundial, pues vamos a mejor, sí. Sí, me refería a la segunda. ¿Cómo estabas tú en general después de ya unos días y de analizar en frío y de todas esas cosas? Vamos a hablar mucho de España, obviamente, Ambros, pero te quiero preguntar primero por la final y por el oro de Francia. Obviamente no creo que te haya sorprendido tampoco. Conoces muy bien el balonmano internacional y las opciones de las francesas. Pero, ¿qué te pareció? ¿Cuál crees que fue la clave de la final? Si crees que hubo bastante influencia de lo físico o no, como dice mucha gente. Bueno, la verdad es que, claro, estos dos equipos nos tienen acostumbrados a jugar muchas finales en los últimos años, ¿no? Y son equipos bueno, que tienen dos estilos totalmente diferentes en cuanto a, en cuanto a cómo llegar al final de las competiciones, es decir, al tramo final y a jugar finales, ¿no? Por un lado está Noruega, que confía en un 7 prácticamente todos los partidos, salvo cuando van ganando de muchos o cuando ya no tienen nada que hacer o están en problemas es cuando utiliza rotaciones. Y está Francia que utiliza las rotaciones siempre, por decreto, por, por, una manera de entender el balonmano y los campeonatos totalmente diferente a la Noruega. Y las dos son exitosas. Y las dos han tenido también problemas, ¿no? A la hora de llevarlo a cabo. Con lo cual, lo que está claro es que casi siempre están los mismos ahí, casi siempre ganan los mismos. Si no es uno, es otro. Bueno, decir que Francia fue superior clarísimamente. Incluso me ha llamado mucho la atención en esta final que lo que todo el mundo esperábamos y es que las porterías por ambos lados fuesen decisivas y no fue las porterías los que fueron decisivos, fueron jugadoras que nadie conocía, ¿no? Como en este caso la jugadora joven Rambo. francesa, exactamente, que ante los problemas que tuvieron en el lateral derecho de su jugadora principal, pues fue ella la que asumió la responsabilidad y lo hizo de manera brillante. En el debate este de la MVP, Reistad, Oftedal, en Seminco, ¿tú con quién te quedas, Ambros? Yo ya sabes, creo que te he comentado en alguna ocasión que yo no soy partidario de ninguna nominación individual en un deporte colectivo. Sería totalmente injusto. Yo no sé en qué se basa ni quién lo hace. Si lo hacen por los números de goles que meten o si lo hacen por la calidad de los partidos que juegan. A mí me extraña mucho que nunca se les dé el MVP a un campeonato a un jugador defensivo, solamente en alguna pequeña ocasión, pero creo que si jugadora más valiosa, que es lo que realmente significa ese trofeo, se le tendría que dar a la jugadora más importante de ese equipo para ganar ese campeonato, ¿no? Y en ocasiones no tiene nada que ver con el número de goles que meten en facetas ofensivas, que es en lo que habitualmente se fijan para ello. Con lo cual, ni los siete iniciales, ni los MVP, ni ninguna, ni Best Player, ni nada de esto, yo no creo en absoluto, porque en lo que sí que creo es que cualquier jugadora de ese nivel que haya podido jugar a la competición, están todas en el mismo nivel y no creo que ninguna de ellas haya de algún modo decidido el campeonato por sí misma, ¿no? Para su selección, ¿no? O el puesto que hayan ocupado. Creo que Francia ha funcionado como equipo, como una máquina. Y Noruega pues se ha basado en lo que se basa siempre, ¿no? En su físico poderoso que tienen, en su nivel de su primera línea,
y sus capacidades en portería, que esta vez no les ha funcionado, por lo menos en el partido final. ¿Habías visto tú, Ambros, que tienen mucho más balonmano internacional y de quilates que nosotros, una actuación tan bestia de una jugadora como la de Reistad en las semis? Y no lo digo solamente por los 15 goles, que también, sino por cómo fueron y cuándo fueron esos goles. Sí, y quizás ese haya sido el motivo del por qué en el segundo tiempo ella desapareció en la final. Creo que tuvieron la necesidad o la obligación de utilizarla o de sobreutilizarla en el partido semifinales contra Dinamarca, que les exigió muchísimo. Y en este caso de una actuación individual portentosa, la de Reista en esa semifinal, pero yo creo que lo acusó tanto ella como su selección en esa final. Sí que es verdad que en el primer tiempo estuvo a la altura de lo que se le pretende, pero en el segundo tiempo creo que esa semifinal, esa actuación tan impresionante en esa semifinal, creo que le pasó factura y no pudo llegar en buenas condiciones. Teniendo en cuenta sobre todo la capacidad que tiene de banquillo Noruega, es decir, no es un equipo nacional que tengan solamente 7 jugadoras de nivel. Creo que Breistol está haciendo un temporadón, no solamente esta temporada, sino en las últimas temporadas en su club está siendo incluso más decisiva en determinados partidos que Reinstad, que además juegan en el mismo equipo, y que Nora Mork. Y sin embargo, bueno, se puede entender que estoy criticando la labor de un entrenador, pero es simplemente mi opinión desde No, 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 fuera, y te ¿no? Otra sorprende. cosa es Sí, sí, sí. lo que suceda en el día a día o lo que ocurra durante las concentraciones, pero creo que se ha desaprovechado una jugadora importante en facetas ofensivas que podía de alguna manera ayudar a Reistad a estar en mejores condiciones, sobre todo cuando se le echó de menos en el tramo del segundo tiempo de esa final. ¿Pero recuerdas alguna vez alguna actuación así muy top de, yo que sé, de Gorbiz o de Amorín o algo en guión? ¿Algo Sí, sí, así? Eduarda en una de las finales que ganamos en no sé cuál número de la prórroga. Ella asumió totalmente, además lo asumió después de haber hecho un partido relativamente malo para lo que era ella, pero sin embargo en esa prórroga, creo que fueron dos consecutivas, es decir, 20 minutos más, asumió la responsabilidad de todo lo que hacía, lo hacía bien y fue totalmente decisiva para nosotros en esa final, con lo cual sí que es verdad que son jugadoras que en esos partidos puedes contar con ella al 100%. Y bueno, Reistand está claro, pero a mí lo que me ha llamado la atención es que en Francia cualquiera de ellas estaba dispuesta y sumó, ¿no? Y eso la hace todavía una selección bastante más peligrosa que las selecciones que dependen única y exclusivamente de actuaciones individuales, como en este caso la de Noruega. Claro. Han pasado más o menos, Ambros, 10 días desde la despedida de España del Mundial. ¿Te ha cambiado mucho la percepción del resultado en estos días? ¿O tienes más o menos el mismo sentimiento que cuando terminaste contra Países Bajos? Sí, sí, mi sentimiento es malo, sigue siendo malo, es decir, no me siento bien. Eh, pero también es verdad, también es cierto que de alguna manera el resultado final del equipo nacional, ese 33, perdón, 13º puesto, no es del todo real, es decir, no es real porque no disputamos por esos puestos, ¿no? Y bueno, nunca sabes lo que podía haber pasado en el caso de tener que disputar del octavo al 20º, a los que fueran. Y solamente fue cuestión de un partido realmente malo, ¿no? El de la República Checa, porque contra Holanda, pues está claro que estaba, ya lo habíamos visto, a un nivel muy alto, lo demostró en la siguiente ronda que jugó, salvo el partido de cuartos de final en el primer tiempo.
El resto, pues, se sabía que estaba por encima del resto de los equipos que estaban en esos cuartos de final y por lo tanto en la main round. Y tenemos también el caso de la República Checa, es decir, que pasó a los cuartos, perdón, llegó a cuartos, pero luego no fue capaz de ganar ningún partido de esos cuartos, ¿no? O sea, de las siguientes jornadas. Y creo que su mejor partido lo disputó contra nosotros precisamente en un partido que era clave y que lo sabíamos de antemano que iba a ser clave ese partido para nuestros intereses y para nuestro devenir en ese mundial. Y no nos salió el día, no nos salió el partido, creo que me equivoqué en el intento de tratar de corregirlo. Eh, porque, bueno, la verdad es que después de una primera parte del primer tiempo donde estuvimos muy igualados, sabíamos que su punto fuerte era las situaciones de contraataque y se nos escaparon ahí. Y luego, pues bueno, tuvimos también un déficit generalizado de comienzos de segundos tiempos donde por circunstancias que todavía estamos analizando y desconocemos y todavía no tenemos clara lo que es la solución o el motivo, pues nunca tuvimos un inicio del segundo tiempo correcto y dimos demasiadas oportunidades, tanto a Brasil como a Chequia, como incluso a Países Bajos. Entonces, creo que por un lado la sensación pues es mala de todos nosotros y la mía en particular, porque creo que el equipo trabajó de una manera impresionante. Y eso es lo que más me fastidia, eso es lo que más me jode en realidad. El ver que las chicas tenían el equipo técnico, absolutamente todos, estábamos convencidos de que íbamos a hacer un gran campeonato y un partido malo nos ha dejado unas sensaciones extrañas, ¿no? Que al final nunca sabes qué hubiese pasado. Es decir, imagínate que en lugar de Chequia hubiésemos estado nosotros y hubiésemos acabado en la misma situación que Chequia, perdiendo los tres últimos partidos, ¿no? O le hubiésemos ganado a Chequia, hubiésemos pasado y ¿qué hubiésemos preferido? Consiguiendo lo mismo. Evidentemente, si a mí me lo preguntas, y no me lo has preguntado, pero yo te lo contesto, yo hubiese preferido ganarle a Chequia, porque era el objetivo, pasar a cuartos. Pero no lo hicimos, y eso era lo que queríamos, porque sabíamos que si éramos capaces de llegar allí y enfrentarnos a Noruega o a Francia en ese cruce que sabíamos que iba a ser tremendamente complicado, bastante más complicado que incluso nuestro grupo de main podíamos hacer algo grande. Y sin embargo nos quedamos en cuartos, ¿no? Pero me quedo con eso, me quedo con todo lo que hemos trabajado, me quedo con el viaje, como se suele decir, me quedo con el trayecto que hemos hecho desde junio hasta el mes de diciembre, exceptuando el partido de Chequia, que de alguna manera es deporte, es decir, no son matemáticas, no son situaciones que porque creas que lo mereces o porque creas que lo has trabajado. El deporte tiene eso, ¿no? Nunca te va a dar lo que tú mereces o lo que tú realmente piensas que debes, ¿no? O que quieres. Y eso es lo que te puedo comentar, ¿no? Sí que es verdad que tengo un dolor interno bastante importante que se me ha ido pasando a medida que ha terminado el Mundial en estos días de esta semana. Y que bueno, aunque la gente pueda decir que hay una nueva oportunidad contra los mismos equipos, la verdad es que yo soy de los que opino bueno, que la oportunidad de hacer un mundial bueno, que es lo que pretendíamos todos y habíamos trabajado para ello, se ha pasado esta vez. Pero ¿tienes la sensación, Ambros, de que las expectativas no se han cumplido, pero por la diferencia de potencial
de nuestro equipo relación al otro o no? No digo con No, Chequia, no, no no, digo no, con no, no Chequia, digo en creo. general. No Chequia fue mejor que nosotros, evidentemente, Sí. en ese partido. Eso no hay Ujú. ninguna duda al respecto. Pero yo no creo que la diferencia haya sido la que se vio en el marcador. Es decir, ha sido un mundial donde si quitamos Ujú. los cinco primeros equipos, creo que del sexto al decimoquinto, el nivel va a depender del partido el que juegues. Es decir, puede ganar cualquiera. Cualquiera puede ganar a cualquiera. Y en este caso, en este partido en concreto, pues Chequia nos ganó. Y fue mejor. No supimos jugarle, no supimos adaptarnos. Ellas se adaptaron bastante mejor a todo lo que le proponíamos. Y de alguna manera pienso que va a ser así para el resto de los campeonatos que vayamos a disputar en los próximos años. Va a depender muy mucho del día que tengas contra cualquiera de esos equipos. Y me atrevería a decir que incluso contra equipos superiores también va a depender muy mucho del día que tengas. Es decir, yo creo que se le puede competir a Holanda si somos capaces de hacer jugar a Holanda por debajo de su nivel y si nosotros somos capaces de tener un gran día. Lo mismo me atrevo a decir contra cualquier otra que haya estado por encima de Holanda en este campeonato, ¿no? Como demostró Japón o como demostraron otros equipos cuando se enfrentaron a estos equipos anteriormente. Va a depender mucho de los días, ¿no? Pero sobre todo de la fortaleza con la que salgamos después de este último campeonato que hemos disputado. ¿Crees, Ambros, que en el partido de Chequia, que obviamente ya lo has dicho tú que ha sido la clave, tuvo mucho que ver el tema físico en general, digo? El hecho de que no se pudiese contar con Mireia, el hecho de las jugadoras importantes que había tocadas, digamos, entre comillas, que no estaban al 100%, ¿o no? Mira, sin que sirva de excusa, desconozco lo que sucedió en el resto de los equipos y supongo que, bueno, que de alguna manera sería muy parecido a lo nuestro, ¿no? Pero sí que es verdad que tuvimos mucha mala fortuna con dos, tres jugadoras que no podían entrenar e hicieron un sacrificio enorme por el equipo para estar en cada uno de los partidos que disputamos, ¿no? A partir de la primera fase. Eh, eh, en- eh, Fue una desgracia en realidad, porque claro, aunque siempre puede ocurrir, nunca cuentas con ellos, ¿no? Con que algún tipo de contratiempo, de lesión o de algún percance de este tipo, pues pueda impedir a cualquiera de nuestras jugadoras estar al 100%. Y esto sucedió en la segunda fase, ¿no? En el partido contra Chequia. Pero como te decía anteriormente, nuestro objetivo es que la selección no dependa única y exclusivamente de una o dos jugadoras, sino que sea el colectivo. Yo lo que sí que te puedo decir es que asumo la responsabilidad de que otras jugadoras que estaban en el equipo nacional no les haya dado, no les haya aportado la confianza suficiente ni el tiempo suficiente para que en estos casos donde hubiesen jugadoras lesionadas o con problemas, ellas pudieran asumir ese rol. Eso está en mi debe, ¿no? Está en mi haber y en mi debe con respecto a lo que es el equipo nacional y en concreto a algunas jugadoras bueno, que no fui capaz de motivarla lo suficiente o de darle la confianza lo suficiente para que pudieran ayudar al equipo en determinados momentos. Estoy más por eso que por el hecho de que Mireia o que Maitane o que Alicia no estuvieran en condiciones plenas para disputar ningún partido de esa segunda fase, que sucedió así. Pero sin embargo estuvieron ahí, quisieron estar con el equipo. Y eso es un hecho y es una realidad que nos invita a pensar el compromiso tan grande que tienen estas jugadoras con el equipo nacional y con la idea de querer hacer algo grande.
Te iba a preguntar justo por eso, pero la respuesta es que la has dado. Te iba a preguntar que si te arrepentías de la gestión de los minutos, que estamos viendo en imagen, que, bueno, ya lo has dicho todo. Garibay, Somaza, Campos, Delgado y Omuyoni han promediado menos de 10 minutos por partido. Y la respuesta yo creo que está clara. Es que, claro, hay mucha gente, Ambros, que puede pensar que debido a esto, ahora la siguiente convocatoria va a distar muchísimo de esta. Y te estoy entendiendo, te estoy interpretando que no tiene por qué. Que puede No, haber no, 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 cambios, no. obviamente, pero que no significa una sentencia, ¿no? Para las jugadoras, que además son muy jóvenes, algunas. Todo lo contrario. Es decir, no tengo en absoluto ninguna queja, pero de nadie. Es más, la entereza con la que lo han llevado esta situación ha sido excelente. Ha sido de magníficas deportistas, de magníficas compañeras y ha sido increíble, ¿no? En ese sentido. Ya te digo, asumo toda la responsabilidad en ese aspecto y eso se me queda ahí, ¿no? Como algo que nunca sabes lo que hubiese pasado, pero que sí que es verdad que a lo mejor en determinadas jugadoras con la confianza suficiente por mi parte hubiesen podido responder, aun siendo incluso su primer campeonato o no teniendo la experiencia que a lo mejor pudieran tener Mireia o Alicia. Ahí está mi gran quebradero de cabeza, pero es mío, es decir, no es en absoluto por parte de estas jugadoras que, como digo, lo dieron todas, las que estuvieron lesionadas y las que no, y estaban siempre disponibles y además con una predisposición y con una cara y con un compromiso increíblemente grande a pesar de la situación en la que estaban. Te hago la última personalizada, digamos. La salida de Sandy de la convocatoria, de Sandy Barbosa, Ambros, ponía la noticia oficial de la federación que no superó las molestias que arrastraba. Eso, me refiero, para que la gente entienda un poco, ¿qué quiere decir? ¿Que a lo mejor no podía llevar ese ritmo de partidos o que había una lesión que se produjo en ese momento, quiero decir? Bueno, Sandy no estuvo en el Mundial, es decir, Claro. no estuvo o sea, no ha tenido nada que ver con No, la no, 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 situación no, del no. equipo nacional y es otra de las cuestiones que estando ella, pues no sabríamos cómo podría afectar su rendimiento de cara al equipo nacional o no. Es verdad que estuvo con nosotros en la primera fase, pero bueno, vimos que arrastraba molestias en su rodilla y consideramos que lo mejor para ella y para el equipo nacional era el no someterla a un esfuerzo tan grande cada dos días en cuanto a partido. Pero la exigencia de un campeonato de este tipo nos obligaba también a realizar entrenamientos de nivel en los días de descanso. Es decir, no podíamos tomar un día de descanso porque significaría que no habría preparación de cara al siguiente partido. Entonces, bueno, esas molestias pues que ella llevaba y demás, pues tomamos la decisión de no poder contar con ella, desgraciadamente, de cara a este campeonato. Pero insisto, el hecho de haber perdido contra Chequia no creo en absoluto que haya sido ni porque Sandy no haya estado, ni creo pensar, ni quiero pensar que si Sandy hubiese estado nos hubiese dado la capacidad para haberle ganado en ese día a Chequia, porque te digo, no solamente fue cuestión nuestra, sino que Chequia también estuvo a un nivel muy alto y no tengo la impresión de que eso haya sido un No, factor no, no. No, 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 decisivo. no era con esa intención, la pregunta, Ambros. Era porque esa fue una salida que la gente comentó mucho porque decía, pero ¿por qué no hay un parte de lesión? ¿Por qué no sé qué? Entonces, como se especulaba mucho, yo te pregunto a ti, yo creo que está bastante clara la respuesta. ¿Sabes? La No estaba gente, la gente relacionada siempre no estaba habla, los relacionada medios con siempre esto. hablan y buscan Hombre, ya. situaciones una vez que el Eso campeonato no ha sido satisfactorio. es, hombre. Yo creo que si le hubieses ganado a Chequia, no me hubieses hecho esa pregunta, seguramente. A lo mejor sí, ¿eh? Pero bueno, yo creo que tú de esto sabes bastante más que yo porque has estado en sitios Yo lo donde que, hay lo que mucha sí más que te puedo prensa, decir quiero decir. es que
lo mismo, la misma pregunta fue con las porteras. El tema de la portería, la gente siempre Sí, habla de las sí, sí, de la ausencias y gente que no no de las está, claro, claro, presencias, claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, es algo que, como digo, va en el cargo y yo lo acepto perfectamente, no tengo ningún problema en contestarla. También te digo que si Sandy hubiese estado en condiciones creíamos que podía estar en condiciones para aguantar ese campeonato y esperemos que así sea de cara a lo siguiente, pues no tengas ninguna duda, ni tú ni nadie de los que hayan preguntado o los que hayan dudado de la que hubieses llamado, porque es un valor que tenemos dentro del equipo nacional y es un refuerzo que si todo está o va como esperemos que vaya, pues es un refuerzo de cara a los siguientes compromisos. ¿Cómo has encontrado, Ambros, en tu primer gran campeonato el estilo o el eco de la prensa? Digo en comparación con Hungría o cuando has estado en Rusia o en Rumanía, me refiero. ¿Notas mucha diferencia en lo que es el entorno y los medios de comunicación? Pues aquí en España tampoco hay mucho, quiero decir. Bueno, previo al Mundial sí que hubo muchísimas entrevistas, muchísimos medios de comunicación interesados en nosotras y demás. Y durante el Mundial, pues, bueno, la verdad es que es de agradecer que nos dejaran, pues, trabajar tranquilamente y nos limitábamos simplemente a las ruedas de prensa de final de partido y a los comunicados que podíamos hacer a través de la Federación Española. En ese sentido, de alguna manera, sí que en otros países, tanto en Rumanía, sobre todo en Rumanía o incluso en Hungría, o bueno, si compartías pues hotel con Noruega o con Holanda, pues sí que ves una mayor presencia de medios de comunicación de sus países allí. Y si me preguntas por mí a otros niveles, te puedo decir que absolutamente cero. Es decir, yo no leo prensa, no tengo ¿cómo se llama esto? Redes sociales ni historias de estas así, porque simplemente quiero estar concentrado en la opinión de los que estamos dentro del equipo nacional y no en lo que pueda opinar alguien que desconoce en absoluto el entorno y lo que vivimos cada uno de los días que estamos concentradas y los días en los que no estamos concentrados también. En la estadística pura y dura es por la excusa, por la introducción de la pregunta, básicamente. Pero Paulina Buford, 22 goles, 20 goles Mireia González, 18 goles Sole López. Son las que más han parado. Pero te quería preguntar, Ambros, si había alguna demarcación que tú juzgarías como la mejor en general, sin entrar en nombres, sino en demarcación. ¿Cuál ha sido la demarcación que mejor ha rendido bajo tu punto de vista? Bueno, la verdad es que al margen de lo que es más allá de los goles que hayan podido meter estas jugadoras con las que dices, creo que el equipo en todo momento ha intentado jugar como eso, como equipo. Creo que hemos tenido unos porcentajes de efectividad en ataque no altos y quizás ahí nos ha castigado muchísimo el hecho de no haber metido muchas de las ocasiones de gol que pudimos llegar a crear. Eso nos castigó, nos obligaba y nos presionaba a realizar tareas defensivas en cada uno de los ataques de los equipos contrarios y suponía un esfuerzo también máximo. Creo que además los equipos, una vez jugada la primera fase y a medida que en la segunda fase el nivel de los equipos contrarios era superior, supieron interpretar muy bien nuestro juego, el juego con pivote, la ausencia de lanzamiento exterior, fundamentalmente después de la lesión de Mireia. Y eso pues nos obligaba a jugar contra defensa
tremendamente cerrada en la línea y teníamos que buscar situaciones casi al límite de lanzamiento. Y cuando no lo hacíamos, pues se producían algunas pérdidas de balón que equipos como Chequia, que equipos como Holanda, que tiene un juego realmente rápido, pues se aprovechó notablemente de esta circunstancia. Entonces, lo que te decía en las preguntas que me hablabas del MVP o de Noruega o de Reinstad y demás, yo me quedo con España, me quedo con el equipo, me quedo con las ganas que tuvimos, me quedo con el dolor de todo el equipo después de haber perdido las dos oportunidades que se nos presentaron. Y eso dice mucho de cara al futuro del equipo, ¿no? Me da muchísima esperanza y una vez pasado este dolor es una motivación muchísima más grande la que vamos a tener todos de cara a prepararnos bien, a llegar en mejores condiciones, en corregir todo lo que tengamos que corregir y hablar todo lo que tengamos que hablar de cara a llegar a las siguientes concentraciones, pero fundamentalmente al mes de abril en condiciones de mejora con respecto a este último campeonato. Una última antes del preolímpico. Vais a mejorar en todo, estoy seguro, pero ¿desde dónde es de dónde crees tú que hay más margen de mejora? ¿Desde los 9 metros, desde los extremos, desde 6 metros, 7 metros, contragolpe, penetración? ¿Qué área crees tú que se puede explotar más y mejor? El momento en el que fuimos capaces de defender eh, a un nivel importante, independientemente del equipo que teníamos enfrente, y robar balones, pudimos sacar situaciones de contraataque. Y eso nos facilitó muchísimo el trabajo y además nos aportaba energía extra el ver y someter a los equipos contrarios a nuestro trabajo defensivo. En el momento en que ocurría lo contrario, es decir, que dependíamos de nuestro ataque, ahí teníamos los problemas porque si no éramos capaces de meter gol, el equipo contrario nos podía meter gol en contraataque y no podíamos disponer de nuestra defensa. Por lo tanto, el ciclo estaba cambiado. Entonces, creo que se puede mejorar en muchos aspectos. Tenemos que, de algún modo, variar. Digo variar, por no decir cambiar, digo variar, insisto, el prototipo de jugadora que se necesita para este tipo de campeonatos. Es decir, tenemos que remover y hacer, construir, fabricar jugadoras que no sean solo capaces de llegar a 6 metros para meter gol. Creo que de algún modo, por las características y por nuestro estilo, parece ser que tenemos que llegar siempre a 6 metros para meter gol porque somos pequeñas. Pero yo creo que no sea así. Stine Oftedal, Nora Moore, que no son demasiado altas tampoco, y son capaces de ser peligrosas también desde media y larga distancia. Entonces, la idea es trabajar esto con las jugadoras de presente y también con las jugadoras de futuro, ¿no? Variar el estilo, es decir, el hecho de tener otras opciones, no solamente la de tratar de llegar en penetraciones a la búsqueda de los 6 metros y si no podemos darle el balón a nuestros extremos para que lo metan. Que eso es una fortaleza y hay que seguir manteniéndola, pero creo que desde la base, desde cada uno de los que estamos ahí, queremos trabajar de cara al futuro para tener otras opciones, otras variedades que nos permitan ser menos previsibles de cara a los contrarios. Preolímpico, Ambros, del 11 al 14 de abril, ¿cómo de importante crees que es organizar? O sea, ¿prefieres jugar fuera? ¿Prefieres jugar en casa? Si me hablas de preferencia, yo prefiero ganarlo, es decir, estar. Me da igual si es fuera o es dentro de casa o en campo neutral, me es igual. Lo que me gustaría es que las jugadoras llegaran en buen estado. Sé que va a ser el mes de enero y febrero muy duro, sobre todo para las jugadoras que estén en equipos champion.
o en equipos Champions, en equipos de Europa League y demás en España. Y bueno, vamos a ver en qué condiciones llegan, si han sido capaces de poder descansar y recuperarse de este último mundial y de esta concentración que hemos tenido y poder llegar en buenas condiciones. Eso es lo que me preocupa en estos momentos, ¿no? Más allá de si somos capaces de organizarlo en casa o no, porque eso no cambia absolutamente la calidad de nuestros rivales. Ya, pero me refiero, ¿no crees que el factor presión y eso no crees que influya, ¿no? En estos niveles, Bueno, a las nos puede jugadoras. ayudar, es decir, el jugar en casa evidentemente nos puede ayudar, sobre todo en momentos difíciles, tener el apoyo de nuestro público es importantísimo y sabemos que tenemos una afición que ayuda en esos momentos, ¿no? Entonces, el hecho de poder organizarlo en casa es un factor positivo y yo no sé si determinante, pero sí que es positivo en el caso de que necesitemos de esos momentos de flaqueza o de debilidad o de tener problemas durante los partidos, que aún seguro los vamos a tener. Entonces, por ese lado, está claro que disputarlos en casa, pues debería ser importante, pero en realidad no sé cómo está la situación y en estos momentos tampoco me preocupa porque es algo que no depende de nosotros, Ujú. o por lo menos de mí. Ya. La información que tenemos es que está solicitado para organizar, pero claro, hay que ver también si Países Bajos, por ejemplo, pues quiere entrar en esa pugna o no. La última, Ambros, ahora sí. ¿Tú eres más de que las jugadoras importantes de España, las que están en la órbita de la selección, estén jugando en equipos Champions o que se quede la mayoría de la gente que se pueda en España para que nuestra liga sea más potente, etcétera, etcétera, y volver un poco al modelo Ichaco que tenía media selección en el mismo equipo? Hombre, yo creo que ahí, si fuéramos capaces de tener un Ichaco, pero con la liga que había tan competitiva en aquellos momentos, sería lo ideal, porque no solamente estaba el Ichaco, es que yo Claro. recuerdo que había un nivelazo en la liga increíble. Habían 5 o 6 equipos que podían ganarle a cualquiera del resto de los equipos. Y bueno, yo creo que la Liga Española está subiendo de nivel, está sucediendo esto de lo que estamos hablando, pero claro, la mayor parte de nuestras jugadoras están fuera. Actualmente, en aquellos momentos, todas nuestras jugadoras estaban dentro, en esos equipos, ¿no? Y hacían, pues bueno, que el nivel de la Liga Española y por lo tanto el nivel de los equipos, pues subiera. Si me dices que prefiero, en estos momentos hubiese preferido que nuestras jugadoras de Champions no tuviesen que jugar Champions, porque sé lo duro que es el mes de enero y febrero. Es cuando el mayor número de lesiones van a venir, porque las jugadoras, la mayor parte de las jugadoras que han estado en el Mundial han jugado ese Mundial o la mayor parte de los partidos con problemas. Y esos problemas saldrán en cualquier momento, seguro y van a tener que vivir con esos problemas en sus equipos, en sus competiciones, el resto de los meses que les quedan. Entonces, hubiese preferido que hubiesen estado tranquilamente aquí en España y tuviésemos una concentración como las japonesas, que después de un mes de vacaciones tener 2 meses para poder preparar ese preolímpico, pero lamentablemente no va a ser así. Y bueno, me conformo que todas y cada una de las jugadoras que puedan estar seleccionables y evidentemente el resto también, pues no tengan percance de entidad y puedan restablecer nuevamente sus entrenamientos con sus equipos y alcanzar los objetivos, tanto individuales como colectivos. Lo más importante, que no haya lesiones. Eso segurísimo. Ambros Martín, seleccionador, te agradezco un montón que hayas pasado por aquí, por Deporte 100%, para charlar un rato y conocer tus impresiones del Mundial. Gracias, lo dicho, y suerte de la buena para el mes de abril. Hay cosas antes, pero claro, entiende que la trascendencia de lo de abril empaña casi todo. Así es. Muchísimas gracias. Un abrazo, Ambros. Un abrazo.